Listo, ya comenzó la grabación. Y antes, digamos, de comenzar, digamos, con las dudas del taller, tengo una pregunta, si de pronto alguno de ustedes saben, es que hay dos compañeritos de ustedes, que en este momento no me acuerdo de los nombres, que inclusive cuando les he enviado como el enlace o la dirección pues que aparece del video como de la clase, no les aparece, pues no les deja ver el video. ¿Alguno sabe qué otra opción o por dónde más les puedo como compartir el video que sí les llegue? Porque dos compañeritos de ustedes me han reportado ese problema y la verdad es que no sé, y he preguntado a compañeros docentes y tampoco saben. Algunos me dicen que, porque yo les pedí el favor que si ellos también lo podían visualizar y me dijeron que sí, otros me dijeron que puede ser es que problemas del sistema operativo. No sé si de pronto algunos de ustedes pueda tener alguna idea. Profe, ¿tú eres capaz de descargar el video? Yo traté y por ejemplo, espérate, yo descargué un video, creo que fue de la primera clase de epidemiología, pero es tan pesado que yo se los intenté montar por OneDrive y nunca me dejó montar. Profe, Porque pues publíquelo en YouTube. O sea, si usted se lo deja descargar, es más fácil que lo publique en YouTube. Bueno, ahorita en la tarde, entonces, si cualquier cosa me voy a poner como a la tarea, entonces, de ver, sobre todo de mirar como la parte de privacidad de que me dijeron pues que ahí aparecían como las opciones para ponerlo público y privado, pero la verdad no lo he como realizado, pero entonces en esta tarde intento hacerlo. ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, digamos que ahora sí, con esa duda que pues que sí me preocupa porque pues la idea es que todos tengamos como acceso a la información que acá estamos compartiendo, viene la otra pregunta. ¿Qué preguntas tienen en relación con el taller? ¿Lo miraron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué inquietudes les generó? Profe, en el primer Hola, punto en el primer punto, sí, dime Laura. es cómo se interpreta la prevalencia aparente. Pues la hallamos, pero cómo la interpretamos. Listo, entonces aquí como en este taller, entonces nos dice, para una prevalencia verdadera del 10%, ¿cuál sería la prevalencia aparente y los valores predictivos? Entonces, si nos vamos a hacer el ejercicio, la prevalencia aparente que nos daría con una prevalencia real del 10% es del 53%. ¿Eso cómo se interpreta? Básicamente ahí lo que podemos visualizar es que la prevalencia aparente o la cantidad de positivos detectados por el test sobreestima la cantidad real de animales enfermos en la zona. Esa sería, digamos, la interpretación genérica de esa prevalencia aparente. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando hablas de prevalencia verdadera y prevalencia real, ¿es lo mismo? Sí, prevalencia verdadera, prevalencia real, sí, la que vamos a calcular de acuerdo a la información que coloquemos en la columna. Y cuando hablemos de prevalencia aparente, prevalencia, no sé si como que el único nombre es como aparente, pero de pronto se me ocurre algún otro sinónimo que no es muy común, de pronto prevalencia ficticia o cualquier cosa así, esa es la prevalencia que se obtiene con el test diagnóstico que estemos implementando.
La prevalencia real es la que se obtiene antes de realizar el test. La prevalencia real es la que se obtiene no necesariamente antes de realizar del test, aunque sí. ¿Cómo así? Me explico mejor. La prevalencia real, digamos que va a ser la que me reporten en la zona, ¿cierto? O la que me reporte si tengo, digamos, forma o si tengo comparativo, la prueba Gold estándar. Esa va a ser la prevalencia real, la que me reporten, digamos, en la zona, y me voy a ir como aquí a las diapositivas otra vez como a las tablitas por aquí, prevalencia, aquí, la que me reporte, la que me diga, por ejemplo, la prevalencia en la zona es del 10, 15, 40, 60, el porcentaje que sea, esa la que me reportan es la que siempre vamos a asumir como la prevalencia real. O la otra que vamos a asumir o que podemos asumir como prevalencia real es cuando nos dicen, se comparó el test diagnóstico con una Gold estándar y los resultados que se obtengan por esa Gold estándar, por ejemplo, me voy a ir aquí como al primer cuadrito que lo teníamos con la Gold estándar, los resultados que se obtengan con esa Gold estándar es lo que asumimos como la prevalencia real. Entonces depende lo que me reporte, lo que me diga la literatura o lo que me diga la prueba Gold estándar. Esa es la prevalencia real o verdadera. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más? Profe, Dímelo. en el punto 3 En que el dice punto 3, que la sensibilidad es la prevalencia verdadera es del 1%, la sensibilidad del 99% y especificidad del 95%, pero no dice cuántos números, pues la población de animales enfermos, entonces ¿cómo sabría uno ahí? Listo. No te preocupes, listo. Entonces, vámonos acá en el punto 3. Cuando no nos ponen la población, digamos que lo que se hace en términos genéricos es poner poblaciones con base 10. Es decir, iniciar o hacer los ejercicios o con una población total de 10 sujetos o individuos, o de 100 sujetos, o de 1000 sujetos, o de 10.000, o de 100.000, o de 1.000.000, 10 millones, 100 millones, la cifra que quiera. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, me llegó un taller, y no recuerdo si también trabajó con 1.000 o con 10.000, no recuerdo la verdad. Con la población que sea, nos va a dar exactamente los mismos resultados. ¿Por qué digo que con población en base 10? Si lo hacemos con cualquier otra población, realmente el resultado, o sea, con el número de población que le pongamos acá, el resultado siempre nos va a dar, digamos, el mismo. ¿Por qué? Porque la prevalencia va a ser, o digamos que la tenemos prefijada en el 1%, porque la sugerencia de trabajar con poblaciones de 100, 1000, 10.000 o con cualquier número con base 10 para facilidad de las operaciones matemáticas, porque entonces sacar, digamos, por ejemplo, acá en la sensibilidad que nos dicen que es de un 99%, pues es más fácil uno hacer la multiplicación que si el 1% son los verdaderos o son los enfermos, el total de enfermos, que sería la prevalencia real, pues yo ya sé, le saco el 1% a 1000 y eso me da 10. Y a ese 10 le saco el 99% y eso me va a dar 9.9. Si por ejemplo lo estuviese haciendo con 10.000, por ejemplo, los casos totales, si acá le pongo 10.000, ¿están viendo el archivo de Word? Pregunto. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, por ejemplo, si yo acá le pongo en lugar de 1000, le coloco 10.000, ya acá, digamos que no me va a cambiar la dimensión, la proporcionalidad va a seguir siendo la misma, pero el 1% de enfermos entonces ya no sería 10, sino que sería 100. Y si a ese 100 lo multiplico
por el 99%, que es la sensibilidad que me reportan, por 0.99, en lugar, digamos que acá lo único que hay que hacer es como cambios en los números, pero miren que no me cambia nada, digamos, proporcionalmente. Sería 99 y acá en lugar de 0.1 sería 1. ¿Qué pasa? Acá habría que también cambiar este numerito, pero digamos que yo acá hice el valor predictivo positivo con 100, pero es para que miremos que con 10.000 también me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, 10.000 menos 100, eso me da 9.900. Y acá simplemente me dicen, la especificidad fue de un 95%, entonces lo hacemos exactamente lo mismo, 9.900 por 0.95, 9.405, es que hay que quitarle los punticos, y a ese 9.405, 9.900, o cuánto le falta a 9.405 para llegar a 9.900. Simplemente que son los 495, hay que quitarle los punticos. Y acá simplemente hay que adaptar las sumas. Entonces en lugar de 59.4, 594, y en lugar de 940.6, 9.406 animales. Entonces mire que la proporcionalidad se mantiene. ¿Qué nos piden hallar? ¿Cuál es la probabilidad que un animal salga positivo, esté realmente enfermo? Entonces ahí lo que me están diciendo es, encuentre el valor predictivo positivo de esta prueba. Y recuerden que para poder hallar el valor positivo, el valor predictivo positivo, lo que nosotros hacemos es tomar el total de verdaderos positivos, es decir, los 99, que acá abajito lo tengo como 9.9, pero era porque la población era de 1000, entonces los 99 dividido el total de los animales positivos, incluyendo verdaderos positivos y falsos positivos. Entonces, 99 dividido 594, dividido 594. Y si logran ver acá mi celular, la división nos da exactamente igual. Entonces, independiente, si por ejemplo, lo que pasa es que si ponemos poblaciones diferentes con base 10, digamos que nos toca usar otra vez la calculadora y a veces se nos complejiza, pero si ponemos acá una población de 800, pasa exactamente lo mismo. Sacamos el 1% que entonces nos daría 8 y sacamos el 99 y el 95%. Y con toda la población, es decir, con el número que queramos nosotros trabajar, acá el valor predictivo positivo nos va a dar exactamente el mismo 16.6%. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Quién más tiene preguntillas? Por acá me voy a ir, que me lo preguntaron pues de manera individual, pero a veces con el último punto. Y este último punto, que es el quinto punto, yo acá tengo un escrito diferente al que les envié. ¿Y por qué diferente al que les envié? Por la sencilla razón que cuando se los envié, pues me confundí y pegué y digamos que tomé otro texto. Entonces voy a abrir realmente el que a ustedes les envié: epidemiología, taller de asociación, taller de ayudas diagnósticas. Este es el que yo les envié a ustedes. Y en el último punto dice, en el quinto punto dice, un test cuya sensibilidad individual es del 99% es aplicado a una población, testeando o monitoreando diferentes números de animales de acuerdo al tamaño del hato. Entonces me dice, en el A, o en el punto A, dice, se muestraron como a todos los animales del hato
con menos de 20 individuos y se obtuvo 4 animales positivos. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad en esos datos? En el punto B me dice que fue que no se muestrearon ya todos los animales, sino el 50%, y en el punto C ya me dicen es que se muestrearon solamente al 30%, digamos, de la población de esos datos. ¿Qué pasa aquí? Que me llamaron a preguntar, entonces me decían, profe, ¿cómo hacemos la especificidad si usted no nos las dio? Efectivamente, no se las di. Efectivamente, ahí me equivoqué, pero entonces cuando me llamaban a preguntar eso, yo les decía, a algunos les dije, no, entonces póngale una especificidad del 90%, otros le pusieron especificidad del 95%, otros pusieron que también del 99%, pero independientemente, y por ejemplo, si ven acá, momento, esta. Yo acá, por ejemplo, yo lo trabajé, digamos, ni siquiera con una sensibilidad del 99.9, sino que trabajé con una sensibilidad mucho más bajita y coloqué una especificidad también muy bajita. ¿Qué es lo importante, digamos, acá? Recordar, digamos, que lo ideal o el propósito también como de este punto era recordarles a ustedes un poco que lo ideal cuando se hacen estas pruebas de tamizaje en una población, siempre lo que se sugiere es muestrear a más o a mínimo del 60% de la población. ¿Por qué? Y digamos que acá me voy a ir como a los resultados. Obviamente aquí nos van a variar dependiendo de la especificidad que cada uno le haya colocado. Y dependiendo, y porque yo acá trabajé con una sensibilidad, digamos, más bajita que la que les coloqué a ustedes en el taller. Pero independientemente con la sensibilidad y especificidad que coloquemos, lo que sí va a ser común en todos los talleres es que esa sensibilidad va a aumentar, es decir, no va a disminuir del 99%, no se va a ir para abajo, va a aumentar a 99.999 o puede que llegue inclusive al 100. La verdad no he hecho el ejercicio con el 99.9 que yo les coloqué a ustedes, entonces no sé si llega al 100 o simplemente incrementa los 9 a la derecha. Y en relación con la especificidad, miren que era lo que veíamos en la clase. A medida, digamos, que se evalúan, digamos, esos animales, la especificidad, en lugar de irse incrementando, lo que va sucediendo es que se va disminuyendo. Entonces, la sensibilidad podemos arrancar con pruebas que individualmente puede que no sean muy sensibles o que no tengan una capacidad muy buena de capturar enfermos, pero al hacerlo simultáneamente, digamos, en varios animales, esa capacidad de ir detectando animales enfermos se va incrementando y en la especificidad va ocurriendo, es todo lo contrario, a medida que hacemos más pruebas, esa capacidad de detectar animales sanos va disminuyendo, entonces, independiente de, hola, por allá alguien dijo, profe. Sí, profe, ahí en la especificidad del ato tú pusiste pues elevado a la 20, pero el ejercicio decía que era menos de 20 los muestra, esa población. Entonces, no, aquí, espera, dale. Entonces está bien que yo haya puesto, por ejemplo, 19 en vez de 20, porque habías dicho que eran menos de. Espérate, yo abro el taller que les envié. Mira que yo acá dije, en atos con menos de 20 animales, pero a todos los animales, es decir, aquí en los atos que tenían menos de 20 individuos se muestrearon, digamos, a todos. Y ahí te doy toda la razón, digamos que pues cuando lo hice, asumí, bueno, que le pongan el 20, pero no hay ningún problema en que tú hayas dicho, no, acá el ato tenía 18 animales, no tenían los 20. Te va a variar acá, igual un poquito el resultado en la especificidad, que es donde lo tenemos en cuenta, pero igual la especificidad se te va a caer, independientemente si trabajas con 20 animales o con 18 animales, o si asumiste que los predios tenían era 15 animales, igual la especificidad se te va a disminuir. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene preguntas en torno o en relación con el taller? Profe, sí, hola.
Hola, dímelo, Mira, espérame, yo busco el micrófono a ver con quién es que estoy hablando. Ya, Manuela, sí, profe, listo. mira, es que tengo duda en la prevalencia aparente en punto 4. Es que no sé si se coge son los 1.300 de los infectados o se coge el total de los positivos. En eso tengo duda. O sea, si se coge el total de los infectados o el total de los positivos. Listo, entonces, para la prevalencia aparente se coloca siempre o se toma en cuenta es el total de positivos, total que con esa prueba diagnóstica hayan arrojado positivos. Entonces, aquí lo que me piden básicamente es hallar la prevalencia real o la prevalencia verdadera, porque la aparente me la dan en el enunciado. ¿Cómo así? Miren que acá me dice, hay un test con una sensibilidad del 99 y una especificidad del 90 y se usó en 10.000 animales, de los cuales 1.300 dieron positivos. Cuando aquí me están diciendo que 1.300 animales dieron positivos, ahí es donde me están diciendo, esa es la prevalencia aparente, 1.300 de los 10.000. Entonces, si hacemos esa división de 1.300 dividido 10.000, eso, si yo no me equivoqué en la calculadora, 1.300 dividido 10.000, eso nos da 0.13, es decir, la prevalencia aparente es del 13% para efectos de este ejercicio. Y ahí lo que nos dicen es entonces, listo, ya conocemos la prevalencia aparente, ¿cuál es la prevalencia entonces real? Y ahí entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que era la prevalencia aparente más la especificidad menos 1 sobre la sensibilidad más la especificidad menos 1. Y ahí ya sí obtenemos la prevalencia real. ¿Qué pasa y qué podemos observar acá en este ejercicio? Que la prevalencia aparente, y es lo que me voy a ir aquí otra vez a las diapositivas, pero que aquí en esta, que cuando las prevalencias reales son muy bajas, y acá nos dio una prevalencia real muy bajita del 3.3%, siempre la prevalencia aparente va a sobreestimar esa prevalencia real. ¿Cuál es el problema que en la realidad tenemos, que en la práctica se nos puede presentar y se nos presenta con cotidianidad? Lo que yo les comentaba un poco en la clase pasada. Infortunadamente, nosotros no tenemos muchos estudios para establecer prevalencias reales o prevalencias verdaderas como tal y trabajamos sobre el supuesto de prevalencias aparentes, es decir, los positivos que nos hayan realizado, que nos hayan salido en los test diagnósticos que nosotros hayamos realizado. ¿Cuál es, digamos, la idea y que estamos esperando que todo esto pase un poco para poder dentro de la clínica comenzar a hacer, aunque sean pequeños estudios en la zona y demás? Con toda esa información que se tiene de los resultados de pruebas diagnósticas de diversas enfermedades, poder calcular las prevalencias reales o verdaderas, porque nosotros muchas veces seguimos trabajando con esto y en muchas enfermedades podemos estar sobreestimando la dimensión o la prevalencia, valga la redundancia, de las patologías que estamos nosotros analizando en nuestra clínica diaria. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Ya sí estamos casi todos. Entonces, la idea, digamos que habiendo resuelto como estas dudas con el taller de ayudas diagnósticas, es que
pues como siempre, digamos, en el transcurso del día, los que no me han enviado el taller me lo envían para yo poder, digamos, tener la constancia, poder revisar si en las interpretaciones de pronto se equivocan y poderles hacer como toda la retroalimentación respectiva. Y vamos a comenzar, y yo creo que se van a poner muy felices porque vamos a comenzar con una temática que de momento vamos a dejar un poquito de lado las fórmulas matemáticas. La temática que vamos a empezar a mirar, digo que vamos a dejar un poquito las fórmulas matemáticas porque cuando veamos como las medidas que utilizan cada uno de los estudios, pues las fórmulas matemáticas ya las vimos. Ya aquí lo que nos va a continuar interesando es el hecho de cómo en cada uno de los diferentes estudios se interpretan esas medidas que ya hemos visto. Medidas como cuáles, medidas como vuelve y juega, prevalencia, incidencia, razón de probabilidades, riesgo relativo y riesgo atribuible a la población. Entonces, ya sabiendo sacar esas medidas, ya aquí en los estudios, lo que vamos a ver es cómo se le hace la interpretación cuando, digamos, encontramos o vamos a leer o vamos a generar un estudio epidemiológico en alguna zona determinada. Entonces, lo que aquí vamos a empezar a mirar es que la epidemiología como ciencia va muy direccionada siempre a mejorar la salud pública de las poblaciones. Entonces, a veces suena un poquito cruel, pero no es que sea cruel, yo digo que es la realidad. A veces me critican un poquito por eso, pero yo siempre digo, la epidemiología es una herramienta y es una herramienta al servicio de la salud pública. Nosotros siempre vamos en pro de mejorar la salud de las poblaciones y para poder mejorar la salud de las poblaciones, pues una de las estrategias primordiales es haciendo trabajos de investigación, conociendo mejor cómo es el comportamiento de las enfermedades, conociendo mejor cómo es la dinámica de esas enfermedades, conociendo mejor cómo son los patrones, las frecuencias, los determinantes o factores que generan o que promueven la aparición de esas enfermedades. Entonces, dímelo. ¿Estás mostrando las diapositivas? Sí, ya no las están viendo. No, no las estamos viendo. Listo, déjame un segundito. Vamos a mirar aquí qué pasó. Ahí ya las ven. Listo, con el mayor de los gustos. Entonces, acá digamos que en esta diapositiva de para qué y por qué investigar, simplemente les coloco como algunos apartados que ya hemos venido viendo como a lo largo del curso. Nosotros, digamos que desde la epidemiología y en pro de la salud pública hacemos todos estos esfuerzos de conocer las enfermedades para poder proteger a la población humana, para proteger a la población de los animales, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la productividad, para mejorar la competitividad del sector pecuario, para poder mejorar y muy enlazado con esa competitividad, nuestras oportunidades de importación o de exportación, mejor dicho, para poder llevar nuestros productos pecuarios a otros lugares del mundo, para poder mejorar y tratar de generar que en lugar de que pasemos a periodos patogénicos de enfermedades, nos quedemos en los periodos prepatogénicos y nos quedemos en ese equilibrio procurando generar un adecuado bienestar a los animales. ¿Preguntas hasta ahí? Listo, entonces voy a continuar. Para poder, digamos, colaborar con esos propósitos de ayudar en la salud pública, nosotros tenemos unas estrategias y esa estrategia, digamos, básica es a través de la investigación. Y entonces, no sé si recuerdan que yo al comienzo del curso
yo les decía, epidemiología es una asignatura que se relaciona mucho con salud pública, porque siempre estamos pensando en pro de cómo ayudar a las poblaciones. Se relaciona mucho con bioestadística, porque necesitamos de las herramientas matemáticas para poder generar y establecer e interpretar esos datos numéricos que obtenemos, y se relaciona mucho con la metodología de investigación, porque nosotros apoyamos todo ese proceso de investigación. Entonces, cuando acá nos hablan de que la epidemiología es una estrategia primordial para generar o favorecer la salud pública es a través de la investigación, acá nos dice, lo que nosotros hacemos es organizar un conocimiento que hay disponible acerca de un evento. ¿Cuáles son nuestros eventos primordiales? Las diversas enfermedades. Y a raíz de la organización de esa información, lo que generalmente hacemos, y esto es, digamos, otra vez como un repaso genérico de metodología de la investigación, es formular una pregunta. Y cuando nosotros nos formulamos una pregunta, ahí hacemos, es como dos ejercicios. Una cosa es, listo, vamos a generar una pregunta investigativa, que la cual tiene que ser pertinente, debe ser factible, debe aportar al conocimiento teórico, pero también al conocimiento práctico. Y a raíz de esa pregunta, entonces nos empezamos a generar una serie de objetivos, es decir, una serie de propósitos para poder llegar a cumplir. Cuando nos planteamos esos propósitos, nos volvemos, y acá nos volvemos, digamos, o nos devolvemos a este primer cuadrito, a volver a mirar toda esa información, todo ese contenido, y lo estructuramos de una mejor manera, organizada, detallada, pertinente, y eso es lo que llamamos que hacemos una construcción de un marco teórico. Luego de que construimos ese marco teórico, lo que nosotros hacemos es entonces generar una metodología. Y ahí en la metodología, cuando veían esa asignatura, les decía, vea, ahí hay diferentes tipos de abordaje a los problemas de las enfermedades. Hay unos abordajes que son un poco más cualitativos y hay unos abordajes que son más cuantitativos. Es decir, hay unos abordajes que son más de interpretación, que sería el abordaje cualitativo, donde no vamos a necesitar tanto los números, sino que nos interesa es conocer las personas cómo se están sintiendo, cómo se comporta en el interior, cómo es ese sentir el evento que estemos analizando. Y hay un enfoque más numérico, donde nos interesa es conocer qué tanto se disemina la enfermedad, qué tantos muertos hay, qué tantos curados hay, pero no nos interesa mucho conocer la transformación a nivel como personal de esas personas, y ese es el enfoque cuantitativo. La epidemiología, como se basa mucho en esos números y demás, está muy enfocada o se direcciona, digamos, principalmente hacia los estudios con enfoque cuantitativos y numéricos. Una vez definido eso, siempre nos dicen, listo, ya me voy a volver a esta diapositiva y no se me vayan a asustar. No se me vayan a asustar con estas cosas que ya las vamos a ir viendo. En esa, digamos, en esa asignatura de metodología de la investigación les decía, hay que definir qué estudio vamos a hacer. Pero lo que a uno a veces no le dicen en esa metodología de la investigación es en qué o cuáles son las ventajas y qué es lo que pretende realmente cada uno de esos estudios. Entonces ahí es cuando nos decían, vea, uno puede hacer o unos experimentos o uno puede hacer unos estudios que no tenga experimentos, sino que se dedique a observar la enfermedad o el evento adverso en salud que queramos analizar, y posteriormente a eso que observemos ese evento o ese evento adverso o hagamos un experimento, pues vamos a obtener unos resultados. Y esos resultados los vamos a interpretar. Cuando hagamos esa interpretación de esos resultados, y cuando decimos interpretación es contrastar esos resultados que nosotros obtenemos con lo que hay en la literatura y decir,
uy, sí, aquí se comportó de manera similar por esto, este y este otro factor, o, uy, no, aquí se está comportando de manera diferente por esto, esto y esto, y les voy a poner el ejemplo que esta mañana estaban dando en las noticias. Esta mañana en las noticias, y digamos que para no apartarnos del tema del coronavirus, estaban diciendo, la población, digamos, más afectada en el mundo es la población adulta mayor, la población de mayor de 70 años en términos generales. Pero en Colombia está sucediendo algo. La mayor cantidad de contagiados son las personas entre los 20 y los 40 años. No están siendo los adultos mayores. Estamos empezando a mirar investigaciones para ver qué es similar o qué de diferente, que puede ser muchos de nuestros comportamientos de no autocuidado, están generando, digamos, ese cambio un poco en la afectación de coronavirus aquí en comparación con las demás o con los demás países. Entonces, eso es lo que hacemos en la interpretación. Proponemos conclusiones, es decir, proponemos o a raíz de esa interpretación decimos, vea, acá definitivamente la población que se está viendo afectada es la población juvenil. Voy a ser muy aventurada. Digamos que eso en las próximas semanas puede cambiar notablemente, pero digamos que concluimos que la población más afectada va a ser la población adulta joven. Y entonces a raíz de esas conclusiones, ahí que viene, ahí ya viene una parte y es la salud pública. Generar acciones. Listo. Ya digamos que con esa investigación dijimos, acá en Colombia se está afectando la población mayor, pero los más afectados están siendo los adultos jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí ya son las estrategias de prevención de salud pública que vamos a empezar a implementar para mejorar esa situación. Entonces, los estudios epidemiológicos nos van a orientar a esta toma de decisiones en la salud pública. Preguntas hasta este momento. No, profe. Listo, perfecto. Entonces, acá simplemente lo que les quiero mostrar es que vamos a ver que hay unos estudios, digamos, o que tienen unos nombres y que se puntualizan porque van direccionados a encontrar o asociaciones o a describir comportamientos de los eventos. Pero yo les pongo estas dos imágenes por lo que les digo acá. Los estudios como tal son recetas genéricas. Y lo mismo pasa como en la culinaria. Cuando a uno le dicen o a uno le dan una receta, eso es como un paso a paso que uno debe seguir. Pero eso no quiere decir que si, por ejemplo, a mí se me ocurrió echarle un poquito más de algún ingrediente o añadirle otro ingrediente, no lo puede hacer. Lo mismo pasa con los estudios epidemiológicos. Hay un paso a paso, qué es lo que vamos a mirar, cuál es como el paso a paso de cada uno de esos estudios, pero eso no quiere decir que sean los únicos estudios epidemiológicos que haya y eso no quiere decir tampoco que entre ellos no puedan mezclarse. Hay muchas veces que se dan mezclas de diversos estudios epidemiológicos en un mismo trabajo, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso porque digamos que cuando uno los ve así como los vamos a ver de manera separada, son muy fáciles, pero cuando a uno ya le ponen a hacer un trabajo y uno dice, pero es que acá tengo que hacer este tipo de estudio, pero lo tengo que mezclar con este otro y este otro, se puede volver un poco complejo, pero no está mal hecho, no está mal hecho, simplemente tener siempre en la mente que todos estos estudios se pueden mezclar, se pueden entrelazar, pueden convivir, no son excluyentes entre sí. Entonces, digamos que los podemos variar. Y lo otro que es bien importante en relación con los estudios epidemiológicos es que ellas o estas recetas que vamos a empezar a ver pueden variar o se basa en, digamos, tres aspectos fundamentales.
El primer aspecto es la intencionalidad que nosotros tengamos como investigador y ya vamos a ver qué es eso de la intencionalidad, es decir, el propósito o el objetivo que nosotros queremos con esas investigaciones. Lo otro es que dice que depende del tipo de problema. Y aquí me voy a remitir a lo que les decía ahorita al comienzo. El tipo del problema se puede, digamos, afrontar desde dos miradas fundamentales. Yo puedo mirar, por ejemplo, coronavirus desde la mirada cuantitativa y decir, no, a mí me interesa es mirar qué tan rápido se está diseminando, a mí me interesa mirar es qué tan rápido se están recuperando, me interesa mirar es qué tanto se están muriendo, quiénes son los que se están muriendo, quiénes son los que se están recuperando, quiénes son los que están teniendo complicaciones, quiénes son los que no tienen ninguna complicación. Eso, digamos, puede ser una forma de mirar la enfermedad, pero puede, por ejemplo, haber otra forma de mirar la enfermedad y es, uy, tengo alguien que tiene la enfermedad y me interesa es ver esa enfermedad, qué ha hecho o cómo ha transformado su vida. Por ejemplo, a raíz de esa enfermedad, esa persona perdió el empleo, no perdió el empleo, mejoró su situación en familia, empeoró su situación en familia, qué cambios ha tenido él que hacer. Y miren que yo acá, yo ya no estoy hablando de qué tantos muertos, yo ya no estoy hablando de números, yo ya estoy hablando es de una realidad de un individuo. Entonces, cuando acá hablamos del tipo de problema, es mirarlo desde, yo lo voy a mirar o me voy a parar como investigador a analizar la problemática desde un punto de vista numérico que sirve para tomar unas medidas un poco más generales o más globales, o me voy a parar desde un punto de vista donde lo que quiero saber es cómo se afecta la otra persona, que es un punto de vista más cualitativo, más interpretativo y no tanto numérico. Entonces, dependiendo de cómo yo elija, voy a también a seleccionar diferentes tipos de estudios. Y el otro factor que va a determinar, digamos, el tipo de estudio que vayamos a realizar son las condiciones en las que se realiza el estudio. ¿Cómo así que las condiciones en las que se realiza? Y ahí cuando hablo de condiciones, vuelve y juega tema fundamental, presupuesto. ¿Qué tantos recursos, dinero tenemos? ¿Qué tanto personal tenemos? ¿Qué tanto tiempo tenemos? ¿Qué tan fácil es acceder a los pacientes o a las personas que puedan tener el evento adverso? ¿Será que es que yo ya tengo datos y voy a recopilar esos datos para analizarlos? Entonces son datos del pasado, ¿o será que yo tengo que buscar esos datos apenas? Entonces apenas voy a ir a conseguir la información. Entonces, esas tres condiciones, mi intencionalidad, cómo voy a afrontar o cómo voy a visualizar o a resolver ese problema y las condiciones que se generan en torno a cómo realizar o cómo afrontar esa problemática son, digamos, las tres características que me van a condicionar el tipo de estudio epidemiológico que yo pueda realizar. ¿Preguntas hasta este momento? ¿O vamos bien? Vamos bien. Listo. Pues solo una. Dímelo. Cuando usted dice que los estudios epidemiológicos son recetas que se pueden entrelazar entre sí, significa que yo puedo hacer varias investigaciones diferentes en pro a uno, pues a un tema. Sí, exactamente. Yo puedo hacer, por ejemplo, y volvamos a, bueno, cambiemos de enfermedad. Vámonos, por ejemplo, con parvovirus. Yo puedo hacer un estudio de parvovirosis para conocer la prevalencia, pero me interesa también saber en ese mismo momento cuáles son los factores que me están favoreciendo la recuperación del paciente. Entonces, yo puedo ahí sacar o determinar o generar dos tipos de estudios, hacer un estudio que ya vamos a mirar qué es eso, un estudio de cohorte, y en ese mismo estudio de cohorte sacar entonces la prevalencia y la incidencia. Entonces yo puedo mezclar dependiendo de la temática que yo quiera analizar, y de una sola temática pueden salir
muchos diferentes tipos de estudio. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. Entonces, aquí, digamos que es como la primera clasificación que nosotros hacemos de esos estudios epidemiológicos. Entonces, miren que ahorita yo les decía que hay como 3 características importantes. Entonces, acá empiecen. Primera, la acción del investigador. ¿Qué es eso de la acción del investigador? Cuando vamos a generar la investigación, vamos a generar cambios en el evento de salud. Me voy a explicar mejor. Pongamos el ejemplo de la enfermedad de parvovirus. Yo quiero hacer o yo quiero mirar si de pronto hay un nuevo medicamento que me disminuya o que me cure más rápido el parvovirus, que me destruye ese virus así en 2 días. Yo estoy haciendo pues un ejercicio y quiero mirar si ese medicamento sí me destruye a ese virus en 2 días. Entonces, ¿yo qué cojo? Yo cojo a un grupito de caninos que tienen parvovirus y a uno les pongo ese nuevo medicamento y a otros les coloco, digamos, el medicamento convencional. Miren que yo ahí estoy, y esa palabra suena fea, pero es la palabra que se usa, manipulando el desenlace. Yo estoy colocando una serie de medicamentos para bajar o alterar el curso normal de la patología. Entonces, todos estos estudios que conlleven a una manipulación, bien sea para incrementar o para disminuir el desenlace que estemos buscando, son estudios que se llaman estudios de intervención, porque nosotros modificamos el desenlace, modificamos bien sea para incrementar, para disminuir, pero modificamos la presentación de ese desenlace. Hay otros estudios que se llaman estudios observacionales. Y en este tipo de estudios, como investigadores, no manipulamos la variable, sino que simplemente la observamos. ¿Cómo así? Estamos trabajando en una clínica y queremos saber en esa clínica cuál es la frecuencia o cuál es la proporción o cuál es la prevalencia para esa clínica de moquillo. Entonces nosotros simplemente a todos los perritos que lleguen les vamos a hacer la prueba de moquillo y el que salga positivo, dependiendo obviamente de la sensibilidad de la prueba, de las características que habíamos dicho, pero entonces el que salga positivo lo vamos a asumir como un verdadero enfermo y vamos a definir, listo, la prevalencia aparente fue del 13%, fue del 13%. Nosotros ahí modificamos la variable, es decir, nosotros inyectamos o le pusimos a algún perrito el microorganismo, hicimos algo para que los perritos se enfermaran de más o hicimos algo para que los perritos se enfermaran menos. No, no hicimos nada, nosotros simplemente a todo el que llegaba le tomábamos la prueba y veíamos positivo o negativo, pero nosotros no manipulamos, no le metimos absolutamente nada a esos animalitos para que modificaran la presentación del moquillo. Entonces, cuando nosotros no generamos ninguna intervención, nosotros decimos que esos estudios son estudios observacionales. ¿Claro hasta ahí? Listo. Aquí entonces aparece una segunda clasificación y entonces esa segunda clasificación dice que depende también de mi intencionalidad. Y es que resulta que acá, digamos, y bueno, y acá hago una aclaración, esta parte que yo acá les decía que depende del tipo de problema un poquito, todo lo que ya vamos a ver está basado en que lo que a nosotros nos interesa es la parte numérica, la parte
de aproximarnos a esos fenómenos de salud desde la perspectiva numérica para conocer la parte de diseminación, pero no están basados, digamos, o su finalidad primordial no está basado en conocer como el impacto que eso tenga o en la transformación que eso tenga en los otros seres humanos. Entonces, para que eso quede claro. Entonces, aquí cuando hablamos ya de la intencionalidad del investigador, digamos que en términos generales nosotros podemos tener dos objetivos. El primer objetivo que nosotros podemos tener es contar cómo está la situación. Ejemplo, volvamos al mismo ejemplo de el moquillo en la clínica veterinaria. Yo les tomé a todos los perritos que llegaban, les hice la prueba diagnóstica para moquillo y conté, vea, acá de los 1000 perritos que llegaron, 130 fueron positivos para moquillo. Esos 130 perritos, 100 perritos eran poodles, 20 perritos eran pomerania, 10 perritos eran boxer. De esos 130 perritos, 40 eran machos, el resto eran hembras. De esos 130 perritos, 40 tenían menos de 2 meses, 60 tenían entre 2 y 4 meses y 30 animalitos tenían más de 6 meses, por decir cualquier vaina. Miren que yo ahí lo único que estoy haciendo es contar. Eso es lo que nosotros llamamos un estudio descriptivo, un estudio en el cual simplemente contamos la situación tal cual como se nos presentó. Contamos y los detalles de ese fenómeno de salud como se nos presentó. Yo ahí que les dije cuáles eran los perritos, cuántos machitos, cuántas hembritas, de qué edad, de pronto les puedo decir en qué zonas eran donde vivía, ¿cierto? Entonces les voy contando todas las características que nosotros vimos en esa población que tenía el problema. Entonces, la primera intencionalidad puede ser esa, simplemente describir el fenómeno o el evento de interés que estemos interesados en analizar. Y la otra, digamos, la otra intencionalidad es relacionar variables. Y cuando decimos relacionar, entonces acá simplemente es un recorderis de por allá del comienzo del curso que yo les decía. Siempre que usemos la palabra análisis es porque estamos comparando. Entonces, cuando queremos correlacionar o comparar variables, a ese tipo de estudios los llamamos estudios analíticos o estudios correlacionales o estudios de asociación. Por ejemplo, yo quiero, y vamos a continuar con el caso o con el ejemplo del moquillo en la clínica veterinaria. Yo ya les describí en una primera instancia cómo fueron los pacientes que llegaron a esa clínica, que los 1000 pacientes, 130 fueron positivos a moquillo, y ya les conté, que ya no me acuerdo los números que dije, que cuántos eran perritos, que cuántos eran perritas, que cuántos eran entre menores de 2 meses, que cuántos eran mayores de 2 meses. Yo ya les conté eso. Pero entonces, yo ya con esas descripciones, yo lo que quiero saber, o lo que me interesaría saber, es, por ejemplo, mirar, listo, resulta que de esos 130 perritos, 70 eran hembritas y el resto eran machos. Y uno dice, ay, ¿será que es que las perritas realmente se están enfermando más de moquillo por el hecho de ser perritas? ¿O será una coincidencia simplemente? Entonces, en los estudios correlacionales, nosotros lo que hacemos es buscar, y ahí es donde vuelven a jugar o vienen otra vez esas medidas de asociación, el riesgo relativo y el OR, para mirar si esas características, si el ser perrita, en este caso, si se asocia con padecer parvovirus o si simplemente fue una coincidencia infortunada de la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar o hacer esas comparaciones, esos son los estudios analíticos. Preguntas hasta ahí.
Profe, hola, buenos días. Buenos días. Profe, pero esas variables aparecen pues en el transcurso de la investigación, digámoslo, usted se planteó un objetivo, ¿cierto? Investigar tal cosa y pues, va en pro de eso, pero durante la investigación van apareciendo las otras o ya usted las tiene desde el principio pues con las que va a diferenciar. Listo. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, lo que uno siempre propone o digamos que como debería de ser es que las variables o las características que nosotros queramos como asociar o analizar como ese comportamiento, si hay diferencias o no, las tengamos ya planeadas desde un comienzo. ¿Y planeadas con base en qué? Con base en el marco teórico, con base en esa revisión de literatura, con base en esos argumentos científicos que hemos venido desarrollando desde antes. Pero resulta que a veces cuando terminamos, digamos, la captura de información y empezamos a visualizar esos datos, ahí podemos a veces empezar a mirar como comportamientos extraños y uno dice, ay, ¿qué pasará acá? Entonces, cuando hay comportamientos extraños que uno decía, ve, yo no había pensado en eso, no había pensado en esa otra variable, pero analizando o mirando esos datos, vemos como comportamientos raros, ahí a veces empezamos a buscar asociaciones entre variables que en un inicio no habíamos tenido en cuenta. Pero la idea es que la mayoría de las variables que vamos a asociar tengan una justificación teórica y que ya las hayamos tenido previstas o planeadas. Pero en el transcurso de la investigación pueden surgir casos en los cuales incorporemos variables que en un inicio no habíamos tenido presente. Listo, fue Lady la que me preguntó, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces eso en relación con, digamos, la intencionalidad, o yo puedo o querer contar cómo pasa el evento, describir, o puedo buscar querer establecer asociaciones o correlaciones entre las variables o las características o los factores posibles de riesgo y los eventos desenlaces que yo quiera estar mirando. Y la otra, digamos, la otra clasificación se da es en relación con la disponibilidad del dato. ¿Qué es eso de la disponibilidad del dato? Muchas veces lo que nosotros hacemos es trabajar, por ejemplo, con historias clínicas, trabajar con registros, trabajar con información que el paciente o los pacientes ya tuvieron la enfermedad, es decir, esa información ya está registrada, el paciente inclusive ya se recuperó o siguió igual o ya se murió, ¿cierto? Independiente, pero la información ya está consolidada. Y cuando nosotros vamos a trabajar con esa información que ya está registrada, aunque no esté organizada, aunque no esté todavía digitalizada o no la tengamos, digamos, todavía en una base de datos organizada, pero la información está ahí, decimos que vamos a hacer un estudio retrospectivo, es decir, la información ya estaba, que yo la voy a organizar, que yo la voy a poner más bonita y demás, listo, pero la información ya estaba. Entonces, cuando la información ya está disponible, es lo que nosotros conocemos como estudios retrospectivos. Pero hay otros estudios en los cuales nosotros apenas vamos a ir a buscar esa información. Apenas, por ejemplo, y volvamos al ejemplo de ¿cuál fue el que puse ahorita? La cura del parvovirus. Nosotros apenas estamos consiguiendo a los animalitos para ponerles el medicamento. Nosotros no sabemos todavía si ese medicamento sí los va a curar en 2 días o no los va a curar en 2 días. Entonces, cuando nosotros apenas vamos a conseguir la información,
esos son los estudios que se llaman prospectivos, porque los vamos a seguir o a visualizar en el tiempo futuro. ¿Claros hasta ahí? Muy complicado eso de los estudios. No, profe, súper claro. Listo, perfecto. Entonces, miren acá. Acá, digamos que vamos a empezar a darles nombres a esos estudios dependiendo de la intencionalidad o dependiendo del propósito de la acción del investigador. Entonces, miren que acá decíamos, hay unos estudios observacionales y unos estudios de intervención. Miren acá. Hay unos estudios que dicen, el investigador asignó las exposiciones, vuelve y juega, en el ejemplo que veníamos tratando con el medicamento al parvovirus. Yo como investigadora cogí un grupito de perritos y a uno les puse el medicamento nuevo que yo quiero probar y a otro les puse el medicamento, digamos, convencional, ¿cierto? Muy bien. Como yo, digamos, asigné, bien sea de manera aleatoria, es decir, bien sea sin saber qué perritos iban a quedar en el grupo del tratamiento nuevo o en el grupo de tratamiento convencional, pero yo sí estoy, digamos, manipulando cómo se va a generar ese desenlace. Esos son los estudios que en términos generales conocemos como estudios experimentales. Y digamos que acá no nos vamos a enfocar mucho en esto de si es aleatorizado o no aleatorizado, pero sí nos vamos a enfocar es que los estudios experimentales son los que nosotros cotidianamente y ustedes en las asignaturas, sobre todo de medicina interna y demás, los ponen a leer mucho de este tipo de artículos, son los famosos ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos, digamos que el eje principal se basa o están direccionados a mirar efectividad de medicamentos, es decir, qué medicamentos son mejores para qué patologías, qué medicamentos me los recuperan más rápidos, qué medicamentos se demoran un poquito más, pero tienen menos efectos secundarios posiblemente, o qué medicamentos son más económicos. Entonces, estos ensayos clínicos donde nosotros manipulamos, digamos, el desenlace de la patología, son los que más comúnmente vamos a visualizar y son los estudios experimentales. Y miren acá, entonces en contrapartida tenemos una serie de estudios que son los estudios observacionales, como los mencionábamos ahorita. Aquí en los estudios observacionales no vamos a generar, digamos, ninguna intervención o manipulación del desenlace. Pero dentro de esos estudios observacionales, miren que aquí empieza o aquí se desagrega o hay una división y me dicen, hay que hacerse una pregunta. El estudio que nosotros estamos haciendo, ¿solamente hay un grupo de pacientes o hay más de un grupo de pacientes? Volvamos al ejemplo del moquillo. Miren que en la parte inicial yo les decía, en una clínica se quiere saber cuál es la frecuencia de moquillo de esa clínica. Entonces a todos los pacientes caninos que ingresan se les va a tomar la prueba, se les va a realizar la prueba diagnóstica. Miren que ahí yo no estoy generando dos grupos, ahí simplemente hay un grupo. ¿Quién es el grupo? El grupo de caninos que lleguen a esa clínica. Solamente, no hay nada más. Cuando solamente hay un grupo de pacientes, digamos que de lógica, yo no puedo hacer ninguna comparación. Es decir, a menos que yo me vaya a comparar antes y después, yo no me puedo comparar a mí misma conmigo misma, porque yo no voy a saber si yo misma soy mejor, peor o igual que yo misma. Lo mismo aplica con los estudios. En ese grupo yo no voy a poder hacer ninguna comparación, yo simplemente voy a poder contar. Entonces, cuando solamente hay un grupito de individuos o de pacientes para ser analizados,
Eso es lo que llamamos, o en esos estudios, son los estudios descriptivos, y como solamente hay un grupo, no vamos a poder hacer ninguna comparación. Claro, esa parte del estudio descriptivo que solamente genera un grupo, y por tener solo un grupo no voy a poder hacer ninguna comparación. No, Sí, profe, ¿me profe. lo podría repetir otra vez, porfa? Claro que sí, Juan José, ya te lo repito. Entonces, mira, aquí en los estudios observacionales, cuando nos hablan de estudios observacionales, es que nosotros no vamos a disponer o no vamos a generar ninguna intervención que modifique el evento en salud que estemos analizando. Y entonces ahí, dentro de esos estudios observacionales, nos dicen, hay un tipo de estudio que solamente va a tener un grupo poblacional. Cuando me dicen que es un grupo poblacional, por ejemplo, voy a mirar las características de las vacas de la finca de fulanito de tal. Pare de contar. Entonces, mire, las vacas de fulanito de tal, yo voy a decir, vea, hay un 20% de Holstein, hay un 30% de Jersey, hay dos blanca originegra, hay de esas vacas, entonces el 70% están en lactancia, el 30% están en periodo seco. Pare de contar. Miren que como yo no estoy comparando la finca de fulanito con la finca de peranito, yo no puedo saber si esas vacas son mejores, son peores, tienen una buena lactancia o tienen una mala lactancia. Yo simplemente puedo contar cómo está el periodo de lactancia en esa finca, pero no puedo generar ninguna comparación. Entonces, por eso yo solamente, como solo puedo contar qué está pasando, yo digo que solamente estoy describiendo. Claro, Juan José. Sí, profe, súper claro ya. Muchas gracias. Con gusto. Pero entonces, miren que, si esto me abre, que se me pegó ya. Puede que solamente tenga un grupo, pero puede que tenga dos grupos poblacionales. Cuando yo tengo dos grupos, yo ya sí puedo generar una comparación. Y entonces ahí empieza, digamos, ahí hay una subdivisión. Y me empiezan a decir, ¿cuál es la dirección? ¿Cómo así que esto de la dirección? Yo puedo tener, y me voy a remitir entonces al ejemplo que le acabo de poner a Juan José. Miren que con Juan José les dije, estamos en la finca de fulanito de tal, y ahí hay 20 vacas Holstein, 30 vacas Jersey y 2 vacas blanca originera. Muy bien. Pero como solamente es una finca, yo no puedo hacer comparaciones, digamos, en periodo de lactancia con otro grupo poblacional. Pero resulta que yo ya viendo esos datos, yo digo, ay Dios mío, mire que las Jersey están generando mucha más producción que las Holstein. Tengo ya un resultado. Las Jersey producen más leche que las Holstein. Pues debí ponerlo al revés. Las Holstein producen más leche que las Jersey. Listo, ahí no se vayan a burlar ahí de la parte zootécnica. Entonces, las Holstein producen más leche que las Jersey. Muy bien. Entonces, yo quiero saber, digamos, si eso, por ejemplo, puede estar relacionado con algún comportamiento o alguna dieta especial, o que yo alguna las esté suplementando o qué sé yo. Entonces yo ya ahí tengo un efecto, digamos, tengo el efecto, en este caso, digamos, no va a ser una enfermedad, sino algo productivo, y mi caso va a ser alta producción de leche. Alta producción de leche la voy a tomar como mi caso o mi efecto. Y mi control, digamos, va a ser también como esas vacas que tienen
baja producción de leche, supongamos. Muy bien. Y yo lo que voy a hacer es en esa misma finca, que hay unas vacas que tienen mucha producción y hay unas vacas que tienen poca producción, yo, por ejemplo, me voy a ir a mirar a los registros o a los potreros, si fue que a las vacas que tienen mayor producción estuvieron en potreros diferentes que las que tienen poca producción, o me voy a mirar a ver si es que esas vacas que tienen alta producción tienen una suplementación diferente a las que tienen baja producción, o me voy a mirar si es que a las de alta producción se les colocó tratamientos vitamínicos y a las de baja producción no, y me voy a mirar a qué esos dos grupos de vaca estuvieron expuestos. Me voy a mirar a partir de ese desenlace que yo ya tengo, alta producción y baja producción, me voy a ir a mirar a qué factores estuvieron expuestos. Y si yo me voy a mirar a qué factores estuvieron expuestos, ahí, y es, digamos, donde vamos a empezar a ver la relación con las medidas que veíamos las semanas anteriores, ahí es donde yo voy a poder emplear la razón de probabilidad. Dado que tiene alta producción, ¿cuál es la probabilidad de que haya estado en un potrero mejor en comparación con las de baja producción? O dado que tiene una alta producción, ¿cuál es la probabilidad de que se le haya suministrado un agente multivitamínico? O dado que tiene alta producción, ¿cuál es la probabilidad de que se haya, qué sé yo, hecho un tratamiento anterior? ¿Listo? Entonces miren que ahí en la direccionalidad, por ejemplo, de casos y controles, partimos del efecto que para el ejemplo fue la alta o la baja productividad y nos vamos a mirar a qué factores posiblemente de riesgo o de protección, dependiendo de lo que nos den esos resultados de los OR, estuvieron expuestos esos grupos. Preguntas en relación con ese pedacito de casos y controles. Profe, pero ¿cómo se definiría en sí? ¿Cómo se definiría? Vamos, Laura. Pues, ¿cómo se definiría un estudio caso-control? ¿Cómo analizar los factores que producen algo? Analizar o mirar cuáles son esos factores que se asocian con ese caso o con ese desenlace que yo ya tengo. Y entonces acá es bien importante, yo ya tengo ese desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Pues para el ejemplo pusimos la productividad o la producción láctea, pero puede ser, o vámonos al ejemplo del parvovirus. Yo tengo un grupo de perritos con parvovirus y tengo también en una clínica veterinaria, resulta que me llegaron un grupito de perritos con parvovirus y también me llegaron, yo tenía ahí un grupito también de enfermitos, pero sin parvovirus. Muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer, y los perritos son, digamos, pues pequeños en términos de edad y son relativamente similares. Y yo lo que me voy a ir a hacer es, listo, este perrito que tiene parvovirus, ¿pudo haber estado expuesto a qué? Y voy a empezar a indagar cuáles son esas exposiciones a las que pudo haber estado expuesto. Y este perrito sin parvovirus pudo haber estado expuesto a qué? Y voy a indagar las posibles exposiciones. Obviamente tengo que indagar las mismas exposiciones en ambos grupos para poder comparar, porque no puedo hacer o mirar en el grupo de parvovirus si estuvo expuesto a salidas al aire libre y en el otro grupo mirar si fue encerrado todo el día. No, también tengo que mirar si el otro grupo también estuvo expuesto a salidas al aire libre. Entonces tengo que mirar siempre las mismas exposiciones en ambos grupos. Y luego, teniendo esas probabilidades o esos ORs en cada uno de los grupos, saco la razón de probabilidad general y puedo determinar si es que los perros que tuvieron o que tienen parvovirosis estuvieron 5, 6, 2, 1.3, el dato que me haya más expuesto a
salidas de campo en comparación con el grupo de perros que no tenía parvovirosis. O en el caso de los bovinos, el grupo de alta producción estuvo realmente más expuesto a estar en el potrero X, que tenía mejor pasto que las de baja producción. Pero en ambos grupos tengo siempre que mirar la misma o las mismas porque se miran muchas exposiciones. Y Laura, no me acuerdo si Laura Posada o Laura Valentina. Sí, profe. Listo. Sí, profe, gracias. Con gusto. Hay otro estudio analítico, es decir, Profe. Hola, dímelo. Profe, ¿y cuál es como, no sé, como la probabilidad de error? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué error pueden tener esos estudios? Listo. ¿O qué margen maneja uno? Listo. Entonces, digamos que en términos generales, los errores en los estudios se manejan en todos los estudios, independientemente si es transversal. Bueno, en ensayo clínico ya les voy a decir que sí varía un poquito, pero independientemente si es casos y control, cohorte, descriptivo o demás, lo que usualmente se maneja y uno como investigador tiene la potestad de modificarlo, pero en términos generales lo que el gremio considera adecuado es uno trabajar con una confianza del 95% y un error preestablecido del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Y digamos que aplica para todos los estudios, independientemente del nombre que le queramos colocar. Esto lo que quiere decir es que independientemente del tipo de estudio que nosotros estemos realizando, si nosotros repetimos o cada que nosotros hagamos ese estudio, si nosotros hiciéramos ese estudio 100 veces en las mismas condiciones, ¿cierto? 95 de esas 100 veces obtendríamos resultados bastante similares y 95 de esas 100 veces, digamos, diríamos la verdad, entre comillas, y cuando digo diríamos la verdad es acertaríamos, pero también le decimos, ojo, que si repetimos independientemente del estudio que estemos realizando, si repetimos o si hacemos este estudio 100 veces, puede que haya, o nosotros nos atrevemos a decir que hay 5 veces que los resultados no van a ser, digamos, acordes a la realidad o van a ser erróneos. Y ese es, digamos, el margen de error que en términos generales nos planteamos para todos los estudios. Entonces, por eso cuando leemos los artículos científicos, siempre en la primera parte de metodología, que es la que usualmente nos saltamos a leer, siempre generalmente dicen, vea, esto fue un estudio de casos y controles, cohorte transversal, lo que sea, en el cual se trabajó con un 95% de confianza. Punto. Generalmente solamente nos lo dejan hasta ahí. Y con eso, ¿qué es lo que nos están dando a entender a nosotros los lectores? Vea, nosotros tratamos de hacer todas las cosas bien hechas, pero de todas formas, ay, Estefanía, espérate que Estefanía me escribió que, o pregunto, sigue súper mala la comunicación, que Estefanía aquí lo acabo de colocar. Profe, yo sí la estoy escuchando bien. Listo, Estefanía, si cualquier cosa, porque no sé si sigue mala o no, en la grabación, tengo entendido, porque la verdad no he visto ninguna de las grabaciones porque pues no he tenido tiempo, pero tengo entendido que en las grabaciones como que no quedan esos baches de mala comunicación, entonces esperemos. Entonces cuando uno lee esos 95%, lo que a uno le están diciendo, vea señores lectores, nosotros hicimos esta investigación y tratamos de hacerlo lo mejor que nosotros pudimos y nos dicen, digamos, como todas las características de la población, nos dicen como a quienes seleccionaron y demás, pero también nos dicen, si ustedes repiten este experimento y lo repitieran también 100 veces, 95 de las veces, si lo hacen tal cual como nosotros lo hicimos,
nos van a dar resultados similares, pero puede que no nos den resultados similares, y ese puede que no nos den resultados similares está en el margen de error, y ese margen de error, y ahí viene, digamos, la disyuntiva que ni yo diga, y para eso digamos que teóricamente no hay una respuesta. ¿Cuál de los dos estudios está equivocado? Ahí es donde dice, hay que hacer más estudios para ver cuál, digamos, cobra más evidencia, porque para decir, uy, a mí me dio muy diferente al tuyo, ¿cuál de los dos está equivocado? Habría que hacer más estudios, a ver los demás estudios hacia dónde tienden, digamos, a alinearse. Y no me acuerdo quién fue la que me hizo la pregunta. Y no sé si le quedó claro. Yo, profe, sí. Gracias. Listo, Lady, con gusto. Con gusto. Entonces, listo, casos y controles. Entonces, en términos generales, todos trabajamos, o en todos los casos vamos a trabajar con una confianza del 95 y un margen de error del 5. ¿Por qué les decía, digamos que en casi todos, y les decía, la salvedad de los estudios experimentales o de los ensayos clínicos? Y la salvedad en esos estudios es porque, ahorita les decía, lo usual que hacemos con los ensayos clínicos es mirar o estar relacionado con medicamentos. Y entonces al estar relacionado con medicamentos, ellos usualmente trabajan con una confianza del 99 y un error permisible del 1%. ¿Con qué finalidad? Digamos que con la finalidad de brindarle mayor seguridad, porque son medicamentos para evitar o para curar diversas patologías. Entonces digamos que se permiten mucho menos la posibilidad de cometer errores, pero en el resto de los estudios se trabaja en términos generales del 95%. Los estudios de cohorte con H intermedia, entonces estos estudios son los estudios en los cuales nosotros vamos también son estudios prospectivos, son estudios que tienen mínimamente 2 grupos, y acá, a diferencia del estudio de casos y controles que partíamos de alta producción, baja producción, enfermos con parvovirus, sanos con parvovirus, aquí lo que hacemos es tener como 2 grupos. Ejemplo, tenemos el grupo de perros que viven en albergues, pero en celdas individuales, y tenemos también en ese albergue perros, pero que viven en celdas grupales. Listo, pero miren que los dos grupos viven estos dos grupos viven en el albergue. Ahí tenemos es una exposición. Un grupo de perros viven en celdas con varios individuos, y otro grupito de perros viven en celdas pero solitos. Entonces ahí digamos que la exposición es la cantidad de animales que viven por celdas grupales o individuales. Y nosotros queremos saber qué desenlaces, digamos que acá esto es importante, qué desenlaces puede generarse en esos dos grupos, los que viven solos versus los que viven en grupo. Y lo que hacemos es hacer un seguimiento, observar esos dos grupos poblacionales. ¿Con cuál desenlace? Pues usualmente uno ya tiene prefijado un desenlace. Por ejemplo, vamos a mirar si a los grupos que viven solos versus los grupos que viven versus los perros que viven en grupito, ¿cuál de los dos desarrolla más parásitos? Por decir algo. Entonces lo que hacemos es hacerles, por ejemplo, coprológicos semanalmente durante 2 meses, y vamos mirando, uy, los que viven en grupitos tienen mucho más parásitos que los que viven individuales. Aquí miren que vamos siempre es a partir de una exposición, vivir solo versus vivir en grupo, y a buscar un desenlace. ¿Qué pasa con esto? Y acá, digamos, esto es importante que nunca se nos olvide. En los estudios de cohorte, miren que yo solamente puedo analizar un factor, una exposición. En este caso,
el factor de exposición es vivir en grupo versus vivir individualmente, pero puedo mirar muchos desenlaces que yo puse para el ejemplo de enfermedades parasitarias, pero pueden ser enfermedades dermatológicas o enfermedades respiratorias, o ponerle el nombre específico de alguna de estas enfermedades, ¿cierto? Pero miren que yo puedo mirar muchísimos desenlaces, pero solamente un factor de exposición o un factor de riesgo. Y miren que acá, en el estudio de casos y controles, yo partía, era ya de un solo efecto. El efecto es alta producción, baja producción. Solamente tengo un efecto, pero ¿qué puedo hacer? Irme hacia atrás y mirar diferentes exposiciones. Entonces, estudios de cohorte miran una exposición y pueden analizar múltiples efectos o múltiples desenlaces o múltiples eventos, digamos, de interés. Casos y controles. Solamente analiza un desenlace o una patología, pero puede analizar múltiples factores de riesgo o múltiples factores de exposición. Claros hasta ahí, digamos, esta generalidad de casos y controles y cohorte. Sí. Sí, profe. Listo, por allá sí, Cindy y Laura, ya ahí me van a contestar. Y miren acá que tenemos un último, digamos, un último estudio, digo un último en términos pues muy generales, que se conoce como el estudio transversal. Miren que ahorita en ambos casos, casos y controles y estudio de cohorte, mal que bien, nos íbamos o teníamos como en cuenta el tiempo. Cohorte, mirábamos hacia adelante cuáles eran los desenlaces y en casos y controles nos íbamos hacia atrás a ver a qué estaban expuestos. Nos íbamos y mirábamos como en esa historia. Cuando nosotros hablamos de un estudio transversal, y me voy a volver al ejemplo de la clínica y del moquillo, si yo, por ejemplo, yo quiero mirar cuál es la frecuencia de moquillo y yo le hago la prueba a todos los perritos que llegaron y me salió que la frecuencia era del 3% o del 4% o el número que haya sido. Y resulta que yo en ese mismo momento voy a mirar si en ese grupo, que solamente tengo un grupo de manera inicial, yo lo puedo empezar a dividir. Y acá entonces hay algo importante. Todo estudio descriptivo se puede volver un estudio analítico. Todo estudio, bueno, no todo estudio descriptivo, todo estudio transversal descriptivo se puede volver analítico. Y luego les digo por qué no todo estudio descriptivo. Entonces, hagan caso omiso a esa parte. Todo estudio transversal descriptivo se puede volver analítico. Yo entonces tengo mis 130 perritos que llegaron a consultorio y que fueron los positivos para moquillo, de los 1000 que analicé. Y entonces como yo empecé a mirar esos datos y yo digo, ay Dios mío, aquí las perritas tienen como más, se están enfermando más, yo ahí empiezo a hacer una segregación o empiezo a generar dos grupos, hembras versus machos, que inicialmente yo no lo había contemplado, pero viendo los datos lo puedo empezar a contemplar. Cuando hago esa segregación o hago esa división de grupos, entonces yo ya puedo decir, ya puedo comparar, por ejemplo, si a las perritas efectivamente esa proporción de moquillo es
estadísticamente superior o es significativamente superior que la de los perritos, o simplemente fue cuestión del azar, simplemente fue cuestión de la suerte y realmente no es que haya una diferencia por más que no haya sido como la misma cantidad de animales enfermos. Pero miren que yo acá en este estudio transversal no me voy a mirar como hacia la historia, simplemente en posición ser macho o ser hembra se dio en el mismo momento. Pero me puedes repetir, por favor, que se te cayó el audio. Se dio, se me cayó el audio. ¿Hasta dónde lograron escuchar? ¿Hasta dónde escucharon? Cuando ibas a dar la explicación, pues que ya estabas diciendo que el transversal se fijaba en... Entonces, en el transversal, acá, por ejemplo, en el caso del moquillo y de los pacientes de moquillo en la clínica, yo dividí ese grupo porque empecé a observar que las perritas estaban enfermando más, entonces generé los dos grupos, machitos versus hembritas. Y como generé esos dos grupos, yo ya puedo comparar, ya puedo generar un análisis. Pero entonces miren que el ser machito o ser hembrita es un factor que se estaba dando de manera simultánea con el efecto, con el desenlace de tener moquillo. Yo no me fui a indagar si esos animalitos habían salido o no habían salido. El efecto moquillo y la exposición sexo biológico, en este caso, se dan de manera simultánea y yo no voy a seguir o no les voy a hacer seguimiento a ver si esos perritos se agravan en su crisis de moquillo o se mejora. A mí simplemente me interesaba saber cuántos estaban enfermos y cuántos estaban sanos. Entonces, cuando nosotros hablamos del estudio transversal, es un estudio que, a diferencia de estos dos, cohorte y casos y controles, nosotros no seguimos a absolutamente nadie. Son estudios totalmente estáticos. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Dímelo, Laura, sí. Listo, entonces sabemos que el estudio transversal es estático y es como otro factor que pasa cuando yo estoy haciendo la investigación. El caso control es como el caso con el factor que yo voy a analizar, pero el estudio cohorte, ¿qué es? El estudio de cohorte es que yo tengo, digamos, o visualizo un factor de riesgo, un factor de exposición, y yo digo, uy, ese factor de exposición, yo quiero ver si realmente puede producir enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, vamos a poner, uy, hay un factor de exposición. Yo estoy viendo que acá por donde yo vivo hay muchos perritos que no los sacan a pasear, pero hay otros perritos que sí los llevan mucho al parque. Entonces, mi factor de exposición va a ser comparar perritos que salen al parque versus perritos que nunca salen. Y lo que yo hago con los estudios de cohorte, entonces, es ese factor de exposición, analizarle diversos efectos que pueda tener. Yo sigo a esos perritos, tanto a los que no salen como a los que salen, por un periodo de 2 meses, 3 meses, el tiempo que yo disponga. Y en ese tiempo yo voy a mirar, uy, sí, los perritos que salen desarrollan más enfermedades parasitarias, desarrollan más enfermedades gastrointestinales, desarrollan más enfermedades respiratorias. Y lo comparo con los perritos que no salen, pero puedo también tener el caso de, uy, los perritos que se quedan en casa desarrollan más enfermedades, digamos, nerviosas, no nerviosas, digamos, motoras o infecciosas, sino psicológicas en comparación con los perritos que salen. Entonces, en el estudio de cohorte es un factor de exposición, mirar los diversos desenlaces que pueda generar. Y el caso control es ya la comparación con un caso específico, ¿cierto? Correcto, es un caso específico versus otro paciente igualito pero que no tenga la patología y mirar al pasado a qué estuvieron expuestos.
mirar a qué estuvieron expuestos. Con gusto. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Yo ya ahorita voy entonces a dejar la grabación y digamos que se las voy a volver apenas esto me genere el video, les voy a compartir el link y ya porque ya voy a continuar con la otra clase, con el otro grupo de epidemiología, pero apenas termine la clase con ellos, miro a ver si logro entonces descargar los videos y me pongo en la tardecita pues como a cacharrear a ver si logro montar eso en YouTube. ¿Listo, niños? Listo, Listo, profe, profe. gracias. Listo, profe, muchas gracias. Con Listo, mucho profe, gusto. gracias. Gracias, profe. Chao, niños, se me cuidan mucho. Feliz fin de semana. Profe, igual, Dale, gracias. profe, con todos los talleres. Mm. Ay, no se quejen. Adiós.